Continuando con el capítulo número 13 del libro, entonces ahora vamos con el tema de impulsar cambios locales y recuperar y obtener cambios remotos. Entonces dice que entre uno de los clones que se acaban de crear en lo que serían los temas anteriores, se verá como un directorio vacío, aún, porque pues se verá como un directorio vacío porque aún no se ha realizado ningún cambio. De hecho, contiene un directorio oculto llamado Git. Entonces, vamos a crear algunos archivos y agregarlos al Git y de esta forma vamos a confirmar los cambios. Entonces, al escribir este comando que tenemos aquí en el ejemplo, de esa forma vamos a confirmar si los cambios quedaron dentro del Git o no. En este caso, pues, en las diapositivas se va a ver este error en la parte de abajo, pero pues ya es por lo que estamos utilizando código en R, pero no tenemos dentro de nuestro código R todas los comandos anteriores, sino solamente estamos colocando el comando que estamos explicando dentro de la diapositiva, entonces por eso aparecen estos errores. Entonces, se verifica el registro del cambio que se hace con el comando git log. Entonces, se verá que los cambios se han hecho y bueno, sin embargo se busca en el clon del repositorio que pues no se verán estos cambios. Entonces hay dos razones para esto. Solo hemos realizado los cambios en el repositorio clonado, pero nunca los hemos enviado al repositorio simple al que están conectados los dos clones. O también la otra opción puede ser que incluso si lo hubiéramos hecho, no hemos retirado los cambios de abajo dentro del primer clon que hemos creado. La primera de estas opciones se realiza usando el git push. Este impulsará los cambios que se realizó en el repositorio local hasta el repositorio del clon. Después de presionar los cambios en el primer repositorio clonado, aún no están visibles en el segundo repositorio. Debemos, pues como dice dentro del libro, tirar de ellos hacia abajo, ya que en el siguiente comando vamos a realizar los cambios en el repositorio global y permite que se revisen las funciones que son propias del código. En, al, bueno, al colocar este comando, esto puede ser útil porque luego puede verificar los cambios y asegurarse de que no estemos rompiendo ninguna de las funcionalidades del código. También se puede utilizar en la mayoría de los casos, solo se desea funcionar los cambios realizados en el repositorio global en un código actual y realmente no desea modificarlo antes de hacerlo. En este caso, este comando es suficiente. El comando es git pull y recibirá los últimos cambios, los fusionará con el repositorio local en una sola operación y al ir al clon del repositorio sin los cambios y ejecute el comando, verificará que ahora tenga los cambios allí. En el RStudio tiene un soporte básico para empujar y tirar, como dice dentro del libro, y si crea un nuevo proyecto de RStudio y decide ubicarlo en un directorio existente, puede tratar de crear uno que se encuentre en sus repositorios clonados. Si hace esto, encontrará que en el panel Git ahora tiene dos botones nuevos, uno empujar y uno tirar. Entonces, si sucede que alguien ha introducido cambios en el repositorio global que se superpone a las líneas que ha estado editando en su repositorio local, obtendrá un conflicto cuando realice cambios en el Git. Entonces, el programa le informará sobre todo esto, pues ya que RStudio use la línea de comando. Le dirá que qué archivos están involucrados y si se abre un archivo con conflicto, verá el Git ha marcado el conflicto en un texto de la siguiente manera. Entonces, incluye dentro de los signos mayor que o menor que, cuáles son los archivos en conflicto. Entonces,
Primero que todo, muestra la versión de los cambios que ha realizado, la versión de los cambios que están en el repositorio global, debido a que hay cambios en ambos lugares. El Git no sabe cómo fusionar el repositorio remoto en su repositorio en el comando de extracción. Debe ingresar el archivo y editarlo para que contenga la versión que desee. Podría ser también una versión, la combinación de las dos versiones. Las sucursales son una característica que la mayoría de los sistemas de control de versiones que le permite trabajar en diferentes versiones de su código al mismo tiempo. Un ejemplo típico es tener una sucursal para desarrollar nuevas características y otra sucursal para la versión estable de tu software. Aquí es donde entran las ramas. RStudio tiene un soporte muy limitado para las sucursales y no ayuda a crearlas. Para eso necesita usar la línea de comando que se muestra en la parte de la diapositiva en el ejemplo. Para crear una rama, entonces se usa el comando git bars name para crear una rama de desarrollo llamada desarrollo. Por falta, eh, también se puede utilizar este otro comando. Esto simplemente crea la rama, no simplemente le dice a Git que va a tener una nueva bifurcación o una nueva rama. En RStudio puede ver que la rama se encuentra en el panel del Git, en el proyecto que ha experimentado hasta ahora, y cualquier proyecto que haya realizado puede crear un repositorio de Git o un Git init. Entonces, se puede hacer clic en la selección Git en el cuadro de diálogo cuando creo el proyecto, y ahí estará la rama principal que tiene pues el proyecto que está creando. Entonces, si se hace clic en el menú desplegable de las ramas en el panel Git, que va a tener el proyecto que estamos creando, se obtendrá una lista de ramas. En su repositorio tendrá una rama llamada origen o maestro. Esto es la rama principal en el repositorio central y con la que se fusionará al extraer datos. Si lo selecciona, se mueve a esta rama. Entonces, también se puede obtener una lista de las sucursales en la línea de comando con lo siguiente. Entonces, vamos con este comando que dice git bars. Esa le va a dar un listado de todas las sucursales. También puede cambiar a una rama usando el comando git checkout y el nombre de la rama a la que desea cambiar. Cuando se realizan cambios en una rama y desea que estos cambios se agrupen a otra, necesita fusionar las ramas. En realidad necesita fusionar una rama en otra, pues ya que no es una operación muy simétrica. Para hacerlo, consulte la rama que desea modificar y ejecute este comando para fusionar los cambios en el other branch como la rama actual. Se utiliza el comando que está al final de la diapositiva. Pues los flujos de trabajo típicos involucran muchas ramas. El Git está optimizado para trabajar con muchas sucursales. Esto se refleja en la cantidad de personas que usan ramas cuando trabajan en Git. Crean muchas ramas y trabajan en un gráfico de diferentes versiones de un código y los combinan cuando lo necesitan. Tener una rama de desarrollo y una rama principal es un núcleo típico en la estructura del repositorio, pero también es muy común crear una rama para cada una de las características que implementa. Entonces, pues dentro del libro dicen que en esta página de internet se puede ver un tutorial sobre este tema. Pues al crear muchas ramas para cada función o corrección de errores, no se quieren mantener después de haber terminado pues con esa parte de corrección de errores o de funciones dentro del proyecto. A diferencia de las ramas de desarrollo y las ramas maestras, que probablemente se quieren mantener siempre dentro del proyecto, para eliminar la rama que ya no se quiere utilizar, se utiliza el siguiente comando. Entonces,
para trabajar en tantas ramas como se desee en el repositorio global, pero se encuentran automáticamente en el repositorio. La rama de desarrollo que creó anteriormente solo existe en el repositorio local y no en el global. Puede ver esto en RStudio, ya que los botones de empujar y tirar se encuentran en grises o inactivos. Si también quiere que exista una sucursal en el repositorio global para que pueda avanzar y para que las colaboraciones puedan verificarlas, debe crear una sucursal en ese repositorio y establecer un enlace entre su repositorio local y el servidor global. Puede hacer esto para la rama de desarrollo examinándola y ejecutándola con el siguiente comando que se encuentra en la diapositiva. Esto impulsa los cambios y también recuerda que la rama está vinculada a la rama de desarrollo en el origen. Bueno, después sigue el sistema de GitHub. Bueno, ahí muestra el libro la página principal donde uno puede acceder como para tener más información de esta herramienta y pues es un servidor para alojar los repositorios Git. Los proyectos abiertos se alojan de forma gratuita, proyectos cerrados pues con una tarifa. Y también pues hay formas de instalar automáticamente paquetes de este servidor y existe pues en la página mencionada anteriormente pues el soporte para rastrear errores, solicitudes y funciones. También para compartir arreglos y características en proyectos alojados a través de una interfaz web. Eh, bueno, también en el libro muestra una serie de indicaciones para usar este programa, entonces primero se debe ir a la página de inicio y registrarse. Bueno, es gratis, excepto pues que uno elija el usuario como premium y pues solo se pone el nombre de usuario y la contraseña. Ya cuando se tiene una cuenta en GitHub pues para obtener nuevos repositorios se hace clic en el clic más que se encuentra en la esquina superior derecha de la página de inicio. Después esto lo va a llevar a una página donde se puede elegir el nombre del repositorio y crear una descripción. Y pues recomiendan siempre en el libro que se tenga un archivo readme.md que funciona para la documentación del paquete y pues que es el con el que se va a programar y configurar todo el repositorio. ¡Tarán! Bueno, también que ya cuando tengamos el repositorio, se irá a una página con la descripción general del código que va a contener este. Y pues para clonar los repositorios se utiliza el protocolo SSH, que como se ve en la pantalla, ahí está el comando para llamar ese repositorio. Y pues para clonarlo y saber la dirección en el campo donde va a estar. Bueno, también en la página mostrada en la diapositiva se configura la clave SSH para obtener más información al respecto. Y pues en la mayoría está automatizado, pero pues uno entra a la página y desde ahí se puede configurar para presionar, con solo presionar y responder afirmativamente a la pregunta que obtenga en la página. Bueno, también se puede mover un repositorio existente a GitHub. Bueno, ya que se ha utilizado Git localmente en un proyecto y se quiere mover a GitHub, se tiene que incluir, mentiras, que todo, o sea, si se quiere ver todo el historial almacenado en el Git,
se debe crear una versión completa del repositorio. Esto es pues una versión del repositorio sin el código fuente asociado. Y pues se utiliza la función git clone, como se ve en la pantalla, con las especificaciones del punto git. También para mover esto a GitHub se crea un repositorio vacío y allí se obtiene la dirección HTTPS con el CD repo.git y pues con la función git push. También se puede eliminar el repositorio simple utilizando para mover el código a GitHub y clonar la versión del GitHub, que pues sería con git clone y pues se pone la dirección del GitHub que estamos trabajando. Bueno, también se puede instalar paquetes desde GitHub, que pues es un beneficio adicional que trae esta página. Entonces se pone la función de install package DevTools y pues también se puede instalar un paquete llamado package name, escrito por el nombre del usuario de GitHub con el comando que se ve en la pantalla. Bueno, también se pueden hacer colaboraciones en GitHub. Pues, o sea, los repositorios que uno crea en este servidor son pues editables por uno mismo, por defecto, pero cualquier persona puede clonarlos para obtener el código fuente, pero solo usted puede enviar los cambios al repositorio. Sin embargo, hay una forma de colaborar con los demás que es otorgarles permisos a la escritura del repositorio. Entonces, se debe seleccionar la entrada a la configuración en la barra de herramientas y luego seleccionar colaboradores en el menú de la izquierda. Después de eso se accede a una página donde se pueden agregar colaboradores identificados pues, por la cuenta que tengan previamente en GitHub. También se pueden hacer solicitudes de extracción, que es cuando el flujo de trabajo para realizar las solicitudes de extracción se implementan nuevas funciones o correcciones de errores, o lo que sea que se esté implementando en las ramas separadas de desarrollar o principal. Entonces se inicia la solicitud de extracción cambiando la sucursal en la página de inicio del repositorio y haciendo clic en el botón de solicitud New Pull, verde pues es verde grande, y si se acaban de hacer cambios también se puede en el botón verde Compare and Pull Request, que permite una extracción de solicitud. Bueno, también al hacer clic en este botón se accede a una página donde se puede nombrar la solicitud de la extracción y escribir una descripción de lo que están haciendo los cambios en el código. Sobre el título de la solicitud de extracción se puede seleccionar dos ramas, la que se desea combinar base y en la que tiene nuevos cambios, que es comparar. Pero esto simplemente es una interfaz web para tener una discusión sobre los cambios que se han realizado y pues es posible ver los cambios de la página web y comentar sobre ellos y hacer un comentario a la sucursal general. Por último, se tienen los repositorios de bifurcación en lugar de la clonación, que pues no difieren mucho, pero la bifurcación se trata de un repositorio simple y la terminología se toma del software del código abierto, donde forjar un proyecto significa crear la propia versión y desarrollarla independientemente de las versiones anteriores. De todos modos, cada vez que vaya a la página principal de un repositorio en GitHub, debería haber el botón Fork en la esquina superior derecha para al hacer clic en él, se realice una copia del repositorio al que se tiene acceso de escritura. También, una vez que se haya hecho la copia, puede clonarla en el computador y hacer cambios en ella, como puede hacerlo con cualquier otro repositorio. Y pues, en general, esta es una forma muy flexible de colaborar, incluso con extraños, en el desarrollo del código fuente. Y pues, una de las grandes fortalezas de Git y GitHub.
Ya esto ha sido todo por el capítulo 13.